Saludos, queridos espectadores. Hoy estamos a punto de explorar una historia del Antiguo Testamento que sin duda es una de las más inquietantes y controvertidas en toda la Escritura. Si ya la conocen, quizás solo tengan fragmentos. Pero créame, no han comprendido la verdad completa hasta ahora. Esta es una historia que no es adecuada para los sensibles o fácilmente perturbables. También debo advertir que este contenido puede no ser apropiado para todos los públicos. Los eventos descritos son intensos y podrían evocar sentimientos o recuerdos fuertes que quizás no anticipen. La narrativa que aparece en los capítulos 19 a 21 de Jueces es una que muchos prefieren olvidar o evitar confrontar. Aunque la mayoría está familiarizada con el capítulo 19, a menudo se detienen allí, sin querer profundizar más. Sin embargo, la realidad es que hay lecciones profundas escondidas en este relato sombrío que siguen siendo muy relevantes para nosotros hoy en día. ¿Y si les dijera que esta historia fue tan inquietante que fue suprimida durante cientos de años? ¿Qué pasaría si la realidad detrás de esta narrativa bíblica contiene la visión esencial necesaria para comprender algo mucho más grande sobre el plan general de Dios, incluso en medio del caos? Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿estás preparado para descubrir las verdades ocultas que han sido deliberadamente mantenidas alejadas de ti? Si es así, escribe un 777 en los comentarios para indicar que estás listo para acompañarme en esta exploración. Quédate conmigo mientras profundizamos en este enigma juntos. Volvamos al libro de Jueces y revelamos los detalles sorprendentes que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. La investigación comienza ahora, y te aseguro que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la Biblia. Continúa viendo. Hay mucho más por descubrir. La asombrosa verdad del capítulo 19 de Jueces. La razón detrás de la censura de esta historia radica en su contenido. En el capítulo 19, la narrativa bíblica ofrece una mirada inquietante a una época en la que Israel carecía de rey, un periodo marcado por el desorden moral y personas que actuaban únicamente según su propio juicio. Desde las tierras altas lejanas de Efraín aparece un levita que vive muy alejado de los centros de influencia y del templo en Jerusalén. Sin embargo, este levita no es simplemente un vagabundo. Forma parte de la tribu designada por Dios para cumplir funciones religiosas. A pesar de su papel espiritual, se enreda en una saga profundamente personal y en última instancia trágica. Este levita adquiere una concubina de Belén en Judá, una ciudad conocida por su belleza y complejidad. Ella proviene de la región del sur, mientras que él es originario del norte. Surge la pregunta, ¿qué motivó su elección? ¿Fue el amor un movimiento calculado o quizás una decisión impulsada por la soledad en una época en la que las estructuras sociales y las leyes estaban casi desintegradas? Sin embargo, esta unión no dura mucho tiempo. La concubina se aparta de él. El relato bíblico indica que ella fue infiel, pero omite intencionadamente detalles específicos. ¿Fue su partida un acto de traición o una súplica de ayuda? ¿Huyó del peligro o simplemente estaba insatisfecha con su papel en su vida? Ella regresa a la residencia de su padre en Belén y permanece allí durante un periodo de 4 meses. 4 meses de silencio, 4 meses de separación. Él anticipaba que ella regresaría voluntariamente o luchaba con su orgullo, contemplando si debía perseguirla. Finalmente, el levita sale de Efraín con rumbo a las colinas del sur de Judá. No envía ningún mensaje. Llega en persona. Al llegar a Belén, no es recibido con hostilidad, sino con una amabilidad notable. El padre de la mujer lo recibe con un espíritu acogedor que parece casi demasiado entusiasta. Durante un periodo de 5 días, el levita realiza varios intentos de partir con la intención de llevarse a su concubina y regresar a casa. Sin embargo, cada vez, el padre lo persuade de que permanezca. Repetidamente, él insiste en una noche más. Y el levita acepta.
¿Qué motivó la insistencia inquebrantable del padre? ¿Fue simplemente una hospitalidad genuina? ¿O había algo más profundo que le preocupaba? ¿Hay algo escondido en las calles o acechando en la oscuridad? Después de casi una semana de aplazamientos, el levita se mantiene firme. Con un tono de autoridad y respeto, anuncia que es hora de partir. No más dudas, no más aplazamientos. Él reúne a su concubina y a un sirviente, y parten en su viaje de regreso a casa. Sin embargo, lo que permanecen sin saber, lo que el lector puede intuir como una tormenta que se va formando lentamente en el horizonte lejano, es que esta elección, este momento de partida, los llevará finalmente a una pesadilla. ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no esperó una noche más? ¿Podría ser que el propio momento fuera la verdadera prueba desde el principio? Las acciones que tomen a continuación no solo alterarán sus destinos, sino que también revelarán la verdadera naturaleza del alma de una nación fracturada. Lo que les espera no es simplemente mala suerte. Es un reflejo de lo que sucede cuando una comunidad se desvía demasiado de la guía divina. Por ello, avanzan sin saber los peligros que los aguardan justo más allá del crestón de la colina. La travesía continúa y la tarde comienza a sentarse en el paisaje. El levita, acompañado de su concubina y su joven criado, se dirige hacia el norte, dejando atrás Belén y avanzando hacia la región montañosa de Efraín. El camino es extenso y serpenteante, y la luz del día se está agotando rápidamente. Al acercarse a la ciudad de Jebús, que más tarde sería llamada Jerusalén, el sirviente se vuelve hacia su amo, con un tono de urgencia y le pide: «Por favor, ¿por qué no paramos aquí? El día casi ha terminado. Quedémonos a pasar la noche en este asentamiento». Sin embargo, el levita responde con determinación. «No», declara, «esta es una ciudad habitada por extranjeros. Ningún israelita reside dentro de sus muros. No nos quedaremos en un lugar que no respete nuestro pacto». Su respuesta revela algo más profundo. Quizá un temor no solo a territorios desconocidos, sino a la falta de protección espiritual en esos lugares. ¿Era una cuestión de prudencia religiosa o una premonición de algo que él percibía pero no podía expresar? El sirviente hace otro intento. ¿Y si buscamos a Gaia o a Rama? Tal vez podamos encontrar a uno de ellos antes de que sea demasiado tarde. El levita asiente con un gesto. Siguen adelante hacia la oscuridad que se acerca, el sonido de los pasos de su burro resonando en los adoquines mientras la noche cae. Por fin, llegan a Gaia, un asentamiento dentro de la tribu de Benjamín. Entran en la plaza del pueblo, agotados por su viaje, y comienzan a buscar un lugar donde descansar. Sin embargo, para su asombro, quizás incluso para su consternación, ni una sola persona les ofrece refugio. Este es Israel, una tierra donde la hospitalidad no es simplemente una tradición, sino una promesa sagrada. Brindar amabilidad a un viajero es reflejar un respeto divino. Entonces, ¿por qué nadie en Judea abrió sus puertas? Quizás estaban demasiado asustados, demasiado apáticos, o había algo más siniestro acechando tras esas entradas cerradas. A medida que la noche se vuelve más oscura y la plaza se enfría, un anciano regresa de su trabajo en los campos. Observa a los viajeros sentados, expuestos y vulnerables en el corazón del pueblo. Su voz rompe el silencio. ¿Por qué aún permanecen aquí? ¿Alguien te ha llevado a su hogar? Cuando responden que nadie les ha ofrecido refugio, él niega con la cabeza, casi sin poder creerlo. Entonces, ven conmigo. Eres bienvenido a quedarte en mi casa esta noche. El levita está agradecido pero cauteloso. Él responde: «Lo aprecio, pero quiero asegurarme de que no haya malentendidos. No esperamos nada a cambio. Tenemos nuestras propias provisiones, suficientes para mí, mi sirviente y mi concubina.
Nuestros burros también están bien cuidados. Todo lo que necesitamos es un refugio. Si puedes brindarme un lugar donde descansar mi cabeza, eso solo ya es más que suficiente. El anciano asiente con comprensión y ofrece una sonrisa. Recibirás eso y mucho más. Entra y toma un descanso. Con eso entran en su casa. Mientras el levita, su sirviente y su concubina se acomodan en la residencia del anciano en Gibeá, un momento de calma llena brevemente la atmósfera. La fogata parpadea. Los animales son alimentados, sus cascos son limpiados, y por un breve tiempo, el arduo viaje parece haberse detenido por fin. Se sientan, quizás compartiendo risas silenciosas sobre la comida y la bebida, pero de repente, todo se rompe en un instante. Un golpe fuerte y resonante rompe la tranquilidad de la noche. Poco después, otro, aún más violento, golpea la puerta con intensidad implacable, asemejándose a tambores de guerra golpeando contra la madera. Fuera, un grupo de hombres se ha congregado. Individuos malintencionados, almas corruptas que provienen del mismísimo corazón de Gibeá. Sus voces se elevan al unísono, exigiendo algo inimaginable. Uno de ellos grita claramente en la noche: «Saca al hombre que visitó tu casa para que podamos tener sexo con él». La atmósfera cambia drásticamente. El anciano se detiene en su lugar. La mirada del levita se desplaza rápidamente hacia la puerta. Su corazón late acelerado al ritmo del golpeo afuera. El sirviente observa con asombro. Vaya, aquí es donde la historia da un giro repentino. Hombres depravados están presentes justo aquí, no en una ciudad lejana como Jebús, que el levita había rechazado, sino entre la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Estos individuos no son cananeos ni forasteros, son israelitas en sí mismos. Ahora se reúnen afuera de la entrada de la residencia de este anciano, con audacia y en unísono exigiendo: «Sabemos que tienes un invitado adentro. Sácalo para que todos podamos tener relaciones sexuales con él». ¿Cómo es esto posible? En una comunidad del pueblo elegido de Dios, parece que se está recreando la misma apariencia de Sodoma. ¿Qué revela esto sobre la decadencia moral que había tomado control en ausencia de un liderazgo justo? ¿Por qué rara vez se predica este relato desde los púlpitos o se incluye en las Biblias infantiles? ¿Podría ser que su horror resuene demasiado profundamente? El anciano, que en otro tiempo fue un anfitrión amable, ahora se encuentra atrapado entre una puerta y una catástrofe inminente. Dentro, el levita enfrenta una decisión crucial. ¿Se enfrentará a la maldad, huirá para escapar de ella, o considerará otra opción? Este momento marca un punto de inflexión, donde la narrativa toma inesperadamente una dirección más oscura y sorprendente. Ahora, observa lo que sucede a continuación. Mientras la multitud afuera comienza a gritar sus demandas atroces, el anciano, el propietario de la casa, hace algo tanto sorprendente como triste. Sale de la comodidad de su residencia hacia la fría oscuridad donde se ha congregado la multitud, intentando razonar con ellos. «Por favor, hermanos míos», suplica, «no cometan este acto malvado». Su voz tiembla, no solo por el miedo, sino quizás por la gravedad de lo que está a punto de decir. «Este hombre es mi invitado. Ha buscado refugio bajo mi techo. No cometan este acto atroz». Se podría esperar que él se oponga firmemente. Uno podría esperar que él protegiera la puerta con todas sus fuerzas, pero en cambio, presenta algo increíble. Aquí, él declara: «Permítanme traer a mi hija menor y a la concubina del hombre. Maltrátenlas, hagan lo que deseen con ellas, pero les ruego, no lleven a cabo esta acción escandalosa contra este hombre». ¿Puedes imaginar las palabras que estás escuchando? En una sociedad fundada en la hospitalidad, donde recibir a un huésped era considerado sagrado, el anciano ahora ofrece a su propia hija y a la esposa de otro hombre
como herramientas de negociación. ¿Qué tipo de desesperación obliga a alguien a hacer una propuesta así? ¿Y por qué nadie en la comunidad se levanta para impedirlo? Consideraremos esta decisión con más detenimiento más adelante, pero lo que sucede a continuación es totalmente aterrador. Como se describe en Jueces 19:25, los habitantes de la ciudad se negaron a atender las súplicas del anciano, ignoraron completamente su petición. En un acto estremecedor de capitulación, el levita tomó a su concubina y se la entregó. Luego, como detalla dolorosamente el relato bíblico, la agredieron violentamente y la sometieron a abusos durante toda la noche hasta el amanecer. No por un breve momento o una hora, sino durante las largas horas de oscuridad. Una tras otra, la mujer quedó vulnerable ante una turba impulsada por malas intenciones. Puede siquiera comenzar a imaginar el terror, la agonía, la impotencia que debió haber experimentado. Una mujer sin nombre, sin voz, arrojada a los depredadores mientras los que estaban dentro permanecían en silencio. Cuando finalmente apareció la primera luz de la mañana en el horizonte, ella fue liberada. Su cuerpo, golpeado, roto y explotado, fue descartado cuando regresó la luz del día. ¿Es esto realmente en lo que se había convertido la tribu de Benjamín? ¿No habían sido estos individuos elegidos por Dios? ¿Qué tan lejos habían llegado de la justicia? Luego llega uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. A medida que la luz del amanecer se intensifica, esta mujer, apenas aferrándose a la vida, comienza a arrastrarse de regreso hacia la casa. Probablemente, temblando en sus extremidades, con una respiración superficial, se acerca al lugar donde había estado su amo. Y a medida que el sol asciende sobre Gibeá, ella cae al suelo en la entrada. No simplemente cerca, sino con las manos extendidas sobre el umbral, como si tratara de alcanzar la seguridad, como si buscara misericordia antes de sucumbir a la oscuridad. ¿Qué tipo de hombre abriría esa puerta y la encontraría allí? La narrativa continúa. El levita se levanta, no con prisa, ni impulsado por la compasión, sino simplemente para seguir su camino. Abre de par en par la puerta, entrando en las primeras horas del día, y la observa allí, tendida. ¿Qué dice? Levántate, vamos a movernos. No hay un esfuerzo apresurado por ayudarla, no hay un estallido de tristeza, solo una directiva. Sin embargo, ella permanece sin responder porque no puede hacerlo. La mujer había sido sometida a un trato tan severo, tan rota tanto en cuerpo como en alma, que había fallecido allí mismo, en la puerta del hombre que debería haberla protegido. Manos aún extendidas, voz eternamente silenciada. El levita, ahora enfrentado a su forma aún presente, no dice nada más. La levanta en sus brazos, la coloca en su burro y comienza su camino de regreso a casa. No hay procesión fúnebre, ni palabras pronunciadas, solo una partida silenciosa. ¿Sientes la pesadez de este momento? ¿Puedes entender por qué este capítulo suele ser evitado, pasado por alto o incluso censurado? Sin embargo, sigue presente en las Escrituras sagradas. Sirve como un reflejo contundente de la maldad humana y una súplica por justicia que resuena a través de las generaciones. Lo que sigue a continuación es profundamente inquietante, tan trágico y horrendo que incluso el texto sagrado lo registra con reverente seriedad. Después de que el levita regresa a su residencia con su concubina sin vida acostada sobre su burro, uno podría anticipar duelo, lágrimas, remordimiento o incluso un entierro digno. Sin embargo, sus acciones, en cambio, han resonado en silencio a lo largo de la historia. La narrativa describe claramente: entra en su casa y luego toma un cuchillo. A continuación, mientras sostiene el cuerpo de la mujer que había sucumbido tras una noche de sufrimiento, el levita la divide en 12 partes, miembro por miembro, con cuidado y precisión deliberada, no a la carrera ni por locura, sino con intención.
Desmiembra su cadáver y envía cada segmento separado a las 12 tribus de Israel. Imagina recibir un mensaje así, no escrito con tinta, sino con sangre. Un paquete aterrador que llega a tu puerta conteniendo un fragmento de carne humana, probablemente acompañado de una carta. Una carta que relata lo ocurrido en Gibeá, detallando cómo los hombres de Benjamín, uno de sus propios clanes, habían asaltado a una mujer indefensa, atormentándola hasta que murió. Habla de cómo nadie intervino para salvarla. ¿Qué tipo de angustia podría haber llevado a un hombre a cometer tal acto? ¿Fue justicia? ¿Fue furia? ¿Fue un ruego frenético para despertar a una nación que había caído en la oscuridad y la maldad? El pasaje afirma que todos los que presenciaron aquello quedaron abrumados por la conmoción y la tristeza, y proclamaron colectivamente: nada parecido a esto ha ocurrido, ni se ha observado desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta el lado ahora. Reflexiona sobre ello, discútelo, expresa tus pensamientos. ¿Percibes la gravedad detrás de esas palabras? Esto no fue simplemente otra tragedia. Fue un momento de introspección nacional. El pueblo de Israel, aquellos que habían soportado la esclavitud en Egipto, viajado por el desierto y entrado en la tierra prometida, nunca habían enfrentado algo tan indescriptible. Nunca antes una de sus tribus había sido la fuente de tal maldad. Nunca se había exigido justicia a través de un símbolo tan brutal. ¿Puedes imaginarte siendo uno de los ancianos de una tribu, abriendo esa carta y sosteniendo ese fragmento ensangrentado del cuerpo de una mujer? ¿Serías capaz de permanecer en silencio al presenciarlo? ¿Podrías apartarte y fingir que nunca ocurrió? No hay duda al respecto. Este acto fue tanto profundamente simbólico como intensamente visceral. 12 fragmentos para 12 tribus. Sirvió como una súplica, no solo para recordar lo que había ocurrido, sino para responder, actuar y enfrentar la oscuridad que se había desarrollado, no en los campamentos de adversarios extranjeros, sino dentro de su propia tierra. El levita hizo más que entregar un mensaje. Obligó a Israel a confrontar la realidad de su transformación. Sostuvo un espejo manchado de sangre. ¿Qué acciones tomarán a partir de este momento? ¿Cómo reaccionará el país ante un evento tan aterrador? Un incidente que no se originó en fuerzas externas, sino en alguien de sus propios semejantes. Y lo que es aún más inquietante, ¿cuál sería nuestra propia respuesta? Actualmente, hay mucho más por descubrir en esta narrativa angustiosa. Las secciones 20 y 21 profundizan en las consecuencias posteriores. Sin embargo, antes de continuar, quiero que nos detengamos y consideremos este momento. Este es el punto en el que la reflexión se vuelve esencial. Porque lo que acabamos de observar no es simplemente un episodio sombrío en la historia de Israel. Es una reflexión para nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestro yo interior. La lección principal, y quizás más apremiante que debemos extraer de Jueces número 12, es esta. En ausencia de responsabilidad, el alma humana tiende a extraviarse. Revisitamos el mismo primer versículo del capítulo. Afirma que durante aquellos tiempos en los que no había gobernante en Israel, esta breve declaración establece el tono general de todo lo que sigue. No solo describe la situación política de la nación, también revela el clima espiritual entre la gente. Sin un gobernante, sin una autoridad central y sin un marco divino que responsabilice a las personas, ¿qué sucede cuando falta la autoridad? Cuando no hay temor al juicio y nadie a quien rendir cuentas, las personas comienzan a vivir según sus propios deseos. Ahora imagina una situación en la que nadie te está observando. Cuando no hay nadie que escrutinice tus decisiones y te sientas sin restricciones para actuar libremente sin enfrentar repercusiones, ¿qué tipo de decisiones estarías inclinado a tomar? La realidad es que la responsabilidad funciona como un límite que nos impide encaminarnos hacia la ruina. En su ausencia, incluso los más devotos pueden perderse en la confusión,
el compromiso moral y el mal proceder. Israel tenía un conjunto de leyes, en efecto, pero ya no se cumplían. Su autoridad había disminuido. Había mandamientos, pero se habían reducido a simples recomendaciones. Cuando las personas ya no temen las repercusiones de las acciones malvadas, la maldad se vuelve inevitable. Esa fue precisamente la situación en Israel durante ese período. En ausencia de un rey, liderazgo y disciplina espiritual, la nación cayó en el caos moral. Los ciudadanos comenzaron a seguir su propio sentido de lo que era correcto, en lugar de adherirse a los principios divinos. Podemos realmente sorprendernos de que ocurriera un evento tan inimaginable en Yi, que un grupo de hombres pudiera atormentar a una mujer hasta la muerte y que el resto de la comunidad permaneciera en silencio. Que un levita pudiera sacrificarla, desmembrarla y enviar sus restos por toda la tierra como una súplica desesperada por justicia. ¿Crees que alguno de ellos alguna vez imaginó que llegarían a tales extremos? La aterradora verdad es que probablemente no. Así es como opera el pecado. Comienza con pequeños pasos. Comienza con el compromiso, con hacer la vista gorda, con convencerte a ti mismo de que solo esta vez no llevará a peores consecuencias. Con el tiempo, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se difumina, y en ausencia de responsabilidad, las personas se vuelven insensibles. Comunidades enteras empiezan a deteriorarse desde adentro. A menudo imaginamos que la malevolencia golpea de repente como una tormenta, pero con mayor frecuencia se infiltra gradualmente, como una niebla espesa. Así que permíteme plantear esta pregunta: ¿a quién le eres responsable? ¿Quién en tu vida tiene la autoridad para corregirte, desafiar tus acciones o enfrentarte cuando te desvíes? ¿Están establecidas fronteras claras? ¿O estás viviendo como una nación sin liderazgo, sin un rey, una voz de verdad o alguna supervisión sobre tus deseos? Esta sección sirve como un recordatorio de que la falta de responsabilidad resulta en la ruptura del tejido moral dentro de las familias y las naciones. Y cuando la estructura colapsa, el desorden inevitablemente se desata. Antes de avanzar rápidamente a los capítulos 20 y 21, haz una pausa por un momento y permite que el significado de esta lección se asiente completamente. A veces el primer paso hacia la renovación no es actuar, es cultivar la convicción. La segunda lección que surge de esta sombría historia aborda el núcleo de cómo nos percibimos unos a otros y a nosotros mismos. Es esta: estamos obligados a considerar a cada individuo como un portador de la imagen de Dios. Durante aquel trágico incidente en Gaba, el anciano salió para enfrentarse a la multitud enojada. Sus palabras buscaban proteger, pero su razonamiento reveló algo fundamentalmente defectuoso. Suplicó: «No cometan este mal contra este hombre, mi huésped». Sin embargo, en el mismo instante, ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Dijo: «Tómenlas, hagan con ellas lo que deseen». ¿Puedes reconocer el profundo desequilibrio en su forma de pensar? El sentido del honor de un individuo se consideraba más importante que las vidas de dos mujeres. Para él, su valor se reducía. Su sufrimiento era de alguna manera considerado más tolerable. ¿Por qué era eso? ¿Por su género, su posición social o quizás por miedo? En ese instante, estas mujeres no eran consideradas sagradas. Eran vistas como obstáculos, como posesiones, como reemplazables. Sin embargo, las Escrituras son explícitas desde el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 27, se afirma: «Entonces Dios creó al ser humano a su imagen». En la imagen de Dios lo creó. Dios creó a la humanidad como hombre y mujer. Ambos géneros fueron formados a imagen del divino. Cada persona lleva un valor espiritual inherente. Esto significa que cada individuo, independientemente de su género, historia o posición social, refleja la imagen del Creador. Cuando perdemos de vista esta verdad,
podemos comenzar a racionalizar acciones que son moralmente impensables. Esta enseñanza va mucho más allá de los límites de Hibia. Aborda un problema profundo e inmediato en nuestro mundo actual, especialmente en los rincones tranquilos que pasan desapercibidos por otros. Si alguna vez te has sentido obligado a ver imágenes o videos en línea que sabes que son inapropiados, esto no se trata solo de control personal, se refiere a nuestra perspectiva espiritual. Considera la posibilidad de percibir a esa chica en la pantalla no como un simple objeto, sino como un alma. Y si recordaras que ella también es la hija de alguien, la hermana de alguien, y si te cuestionaras, ¿querría que alguien observara a mi hija de esa manera? Existimos en una sociedad que se ha acostumbrado a la desconexión emocional, donde las personas ven imágenes de mujeres u hombres sin considerar la humanidad que hay detrás de ellas. Sin embargo, cada rostro, cada cuerpo, cada par de ojos que aparece en esa pantalla lleva la marca de lo divino. Entonces, ¿cómo podemos lograr un cambio? Todo comienza con la perspectiva. Reconoce a cada individuo como una creación sagrada, no simplemente un objeto digital. Mira a la mujer en la pantalla como alguien por quien Cristo sacrificó su vida, alguien cuyo valor no tiene límites a los ojos del cielo. La tragedia de Hibia no se originó por una multitud. Se originó por la erosión del respeto que se debe a una alma humana. La concubina del levita quedó desprotegida porque no se la consideraba sagrada. De manera similar, en nuestra vida personal, cuando perdemos la conciencia de la dignidad divina de otro individuo, tendemos a justificar acciones que faltan al respeto tanto a esa persona como a nosotros mismos. Reflexiona sobre quién en tu vida quizás has dejado de percibir con claridad. ¿A quién has reducido a meras funciones, roles sociales o imágenes superficiales? Esta narrativa nos obliga a enfrentar no solo nuestros actos, sino también nuestra percepción. Nos invita al arrepentimiento, no solo por nuestras conductas, sino también por cómo nos hemos vuelto insensibles a la santidad en los demás, a la huella divina presente en cada persona que encontramos. Porque faltarle al respeto a otro es, en última instancia, faltarle al respeto al Creador que los formó. La tercera verdad importante que deseo enfatizar es quizás la más íntima. Cuanto más tú y yo nos alejamos de Dios, más susceptibles nos volvemos a acciones que una vez juramos que nunca cometeríamos. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Rara vez una persona tiene una caída repentina y dramática por un precipicio. Más bien suele suceder gradualmente, una retirada sutil, una distancia silenciosa, faltar a un día de oración, saltarse la iglesia durante un fin de semana o ceder ante un pequeño compromiso. Antes de darnos cuenta, lo que una vez fue sagrado se convierte en una cuestión de elección. Lo que antes parecía incorrecto se vuelve aceptable, y lo que parecía impensable ahora está al alcance. Al examinar toda la historia del libro de Jueces, surge un patrón claro y sobrio. Este muestra a una nación que, de manera repetida y gradual, desvía su atención de Dios. Olvidan al Todopoderoso que los rescató de Egipto, que partió el Mar Rojo y que derribó los muros de Jericó. Con cada generación que olvida, el pecado se infiltra más profundamente. Para cuando llegamos a los capítulos 19 a 21, no solo estamos observando un evento impactante, estamos presenciando la consecuencia inevitable de una nación que se ha alejado demasiado de su fundamento. La narrativa de Levita, su concubina, el maltrato que ella sufrió, su posterior desmembramiento y el conflicto civil que siguió no son meramente tragedias aisladas. Estos eventos son las manifestaciones externas de distancias emocionales o espirituales invisibles. Y aquí está la difícil verdad, amigo mío. No somos fundamentalmente diferentes. Tú y yo podríamos leer esta historia y pensar, yo nunca actuaría de esa manera. Sin embargo, el pecado a menudo se manifiesta en formas sutiles.
no siempre se presenta como un horror evidente desde el principio. A veces aparece como conveniencia, distracción o negligencia. Cuando pierdes la conexión con aquel que ancla tu alma, comienzas a alejarte gradualmente, incluso si no te das cuenta de inmediato. ¿Alguna vez has reflexionado sobre un periodo en tu vida y te has preguntado, ¿cómo terminé aquí? Quizás te encontraste diciendo cosas que nunca creíste decir. Quizá causaste dolor a alguien a quien habías prometido defender. Tal vez violaste una promesa, cruzaste un límite o comprometiste algo profundamente sagrado. En un momento determinado, alguien pudo haberte advertido diciendo, «Ten cuidado» o «Protege tu corazón». En aquellos días estabas convencido, completamente convencido, de que esas cosas nunca te sucederían. Creías, «Nunca me divorciaré, estoy dedicado, nunca engañaré, esa no es mi carácter, no perderé mi trabajo por ver contenido inapropiado en línea. Estoy seguro de que nunca me volveré adicto, destrozado o lleno de vergüenza». Sin embargo, alejarse gradualmente de la fe hace que tus defensas se debiliten y la tentación deja de parecer un desafío. En cambio, se presenta como consuelo, como una escapatoria, como una forma de consuelo. En ese momento, el adversario no entra con una voz atronadora, sino con un susurro sutil. La tentación parece insignificante. Piensas que la mereces. Nadie se dará cuenta. La realidad es que el pecado florece en la separación. Cuanto mayor sea la distancia entre tú y lo divino, más susceptible serás al engaño. Esto no se debe a una falta de fuerza, sino a que te quedas desprotegido, habiendo desconectado de la fuente de tu poder. Por eso, Jesús afirma en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen conectados a mí y yo en ustedes, producirán abundante fruto. Sin mí, no pueden lograr nada». Esto no es una advertencia, es una verdad fundamental arraigada en el amor. Sin su presencia, tropezamos y caemos. Sin embargo, con Él, incluso nuestras tentaciones más profundas pierden su poder sobre nosotros. Por lo tanto, pregúntate suavemente, pero con sinceridad, ¿en qué te has apartado? ¿Qué área de tu vida se ha vuelto silenciosa ante la voz de Dios? No tienes que quedarte en ese lugar, porque el mismo Dios que observó a Israel desviarse, también es el mismo Dios que luego envió un Salvador para llamarnos de regreso a casa, no en fragmentos, sino como un todo completo. Ahora, lo que hace que esta narrativa sea aún más devastadora es que no concluye con la muerte de la concubina. Ojalá lo hiciera. Ojalá la tragedia hubiera alcanzado su clímax en el capítulo 19. Sin embargo, en realidad, lo que sigue demuestra cuán profundas pueden ser las repercusiones del pecado. Estos efectos no solo los sienten los individuos, sino también naciones enteras. En el capítulo 20 del libro de los Jueces, Israel cae en un conflicto civil. El levita distribuye partes de los restos de la concubina a las 12 tribus, y el mensaje resuena claramente. Las 11 tribus están llenas de furia, no solo porque se cometió un crimen atroz, sino porque fue perpetrado por sus propios parientes. Los culpables no eran forasteros ni extranjeros, eran miembros de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Esto fue más que un simple crimen, representó una traición desde dentro de la comunidad. En respuesta, las 11 tribus restantes se reúnen y exigen justicia. Sin embargo, cuando la tribu de Benjamín se niega a entregar a los hombres malvados de Giba, se establece una línea divisoria, y lo que inicialmente era una súplica por justicia rápidamente se convierte en un conflicto total. Los hermanos se vuelven unos contra otros y Israel se enfrenta a sí mismo en la guerra. La lucha es feroz, prolongada y devastadora. Miles y miles de vidas se pierden en el proceso. Los combatientes de ambos lados mueren. Los asentamientos quedan reducidos a cenizas. La tierra que alguna vez fue prometida está manchada de sangre. Cuando el caos se calma,
solo quedan vivos 600 hombres benjamitas. Al principio, las 11 tribus estaban motivadas por la justicia. Sin embargo, en el transcurso del capítulo 21, son abrumados por nuevos sentimientos: miedo, remordimiento y compasión. Al observar la destrucción, reflexionan: ¿qué hemos hecho? Una de las 12 tribus, los descendientes del propio Jacob, ahora está al borde de la extinción. Además, no solo quedan solo 600 hombres, sino que tampoco hay mujeres benjamitas para que puedan casarse, ya que sus ciudades habían sido completamente destruidas en la furia de la guerra. Esto nos lleva a la cuarta lección sobria dentro de esta narrativa. Puedes elegir tu pecado, pero no puedes controlar los resultados que éste trae. Las acciones de los benjamitas fueron completamente vergonzosas. La conducta de los hombres de Juba fue imperdonable, pero la respuesta de las otras tribus, que llevó a una guerra que eliminó a toda la tribu, también tuvo repercusiones significativas. En su búsqueda de justicia, tomaron decisiones que introdujeron una capa adicional de sufrimiento. Actualmente, ambas partes viven bajo el peso de esas decisiones pasadas. Queda claro que el pecado tiende a expandirse, y sus efectos en cadena rara vez son directos o fáciles de prever. El mismo principio se aplica a nosotros. Poseemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, ya que Dios nos otorga el libre albedrío. Sin embargo, no tenemos control sobre los resultados que siguen a esas decisiones. Un solo acto de lujuria, por ejemplo, puede deshacer un matrimonio entero. Un solo momento de concesión puede manchar una reputación. Una sola mentira puede desencadenar una serie de consecuencias no deseadas. Una vez puesto en marcha, no hay forma de deshacerlo. Los eventos posteriores en Israel representan un doloroso esfuerzo por reparar lo que ha sido fracturado. Las 11 tribus concluyen que deben conseguir esposas para los restantes 600 hombres benjamitas. Se dirigen a un clan cercano, Jabesh Gilead, y eliminan a todos los hombres y mujeres casadas allí, dejando a salvo solo 400 mujeres solteras. Estas mujeres son luego tomadas y asignadas a 400 de los 600 hombres de Benjamín. Sin embargo, enfrentan otro desafío: la aritmética básica. Todavía quedan 200 hombres de Benjamín sin esposas, y una vez más, la situación comienza a deteriorarse. En lugar de reconocer el caos que han causado o buscar la dirección divina, los líderes de Israel idean otra solución temporal. Recuerdan su juramento previo de no entregar a sus hijas a los benjaminitas. Sin embargo, razonan que si las hijas son tomadas sin entregarlas explícitamente, entonces han cumplido técnicamente su voto. En consecuencia, crean una laguna legal impulsada por la lógica humana en lugar de la inspiración divina. Envían un mensaje a la tribu de Benjamín, diciendo: «Se acerca un festival. Algunas de nuestras hijas estarán bailando en celebración. Si esperas en silencio y las secuestras mientras bailan, no intervendremos. Miraremos para otro lado y nos mantendremos en silencio porque no rompimos nuestro juramento. Tú las tomaste». Y así se desarrolla. En uno de los episodios más inquietantes de matrimonios forzados en textos sagrados, 200 mujeres son secuestradas durante una celebración festiva y llevadas para convertirse en esposas. No por medio de un cortejo mutuo, ni mediante un acuerdo solemne, sino mediante la fuerza absoluta. ¿Cómo llegó Israel a este punto? ¿Cómo la nación elegida, los descendientes de Abraham, aquellos que partieron el Mar Rojo y recibieron los mandamientos en el monte Sinaí, descendieron a tal depravación moral? Fue una sola mala elección. Un momento de lapsus moral. Una negativa a abordar el pecado en su raíz. Eso es todo lo que se requiere. Y de repente, el sufrimiento genera más sufrimiento. La violencia engendra más violencia. Los esfuerzos humanos tienden a resultar en una mayor fragmentación. En cada etapa,
las personas permanecen heridas, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Lo que inicialmente comenzó como el maltrato a una sola mujer, finalmente se convirtió en una crisis a nivel nacional. En cada momento se intentó resolver los problemas espirituales usando métodos humanos. Sin embargo, sin la intervención divina, nunca se logró una verdadera resolución. Entiendo que esta es una narrativa poderosa, es profunda, trágica y sorprendente. Francamente, es una de las secciones más desafiantes de navegar en toda la Biblia. He tratado de condensar los eventos manteniendo su importancia. Sin embargo, si hay una lección clave que espero que saques de esto, es esta verdad fundamental. Una sola mala decisión a menudo desencadena una serie de errores posteriores. Las repercusiones de nuestras decisiones van más allá de nosotros mismos. Envían ondas de choque que influyen en la vida de muchas otras personas. Al examinar cada paso de esta historia, desde la concubina de Levita hasta el conflicto con Benjamín, y luego las mujeres robadas en el festival, observarás un patrón destructivo. Un solo acto incorrecto o un momento de lapsus moral encendieron una cadena de eventos que se volvió imposible de detener. Considera cuántas vidas fueron destrozadas por tan solo unas pocas decisiones. Aunque algunos individuos de Benjamín sin duda merecían castigo por su maldad, no todos en la tribu eran culpables. Sin embargo, miles de guerreros benjamitas perdieron la vida en el campo de batalla. Familias inocentes fueron desgarradas. Pueblos enteros enfrentaron una destrucción total. ¿Qué pasa con los habitantes de Yabesh Gilead? Ellos no tuvieron participación directa, sin embargo fueron atacados por las otras tribus por negarse a participar en el conflicto. Sus hombres fueron asesinados y sus mujeres capturadas. Más tarde, jóvenes niñas bailaban felices en un festival, sin saber que estaban a punto de ser secuestradas y forzadas a casarse con hombres que nunca habían conocido. Sin opción ni voz, simplemente fueron tomadas. ¿Puedes entender cómo el pecado rara vez permanece confinado a un solo acto? Un solo acto de egoísmo puede repercutir en la vida de personas que no estaban involucradas en absoluto. Una decisión personal puede desencadenar una devastación generalizada. Una falla individual puede escalar hasta convertirse en una emergencia nacional. Y aquí está la cruda realidad. Puedes elegir tu mala conducta, pero no puedes controlar las repercusiones que siguen. Sin embargo, a pesar de todo este sufrimiento, destrucción y caos que se ha desarrollado, todavía hay algo extraordinario entrelazado en la conclusión de la historia. Esto nos lleva a la quinta y última lección. La gracia divina sigue siendo ofrecida incluso después de nuestras decisiones más severas y destructivas. El libro de Jueces no concluye con la completa destrucción de Benjamín, sino con reconciliación y renovación. Los 600 hombres que quedaron regresan a su tierra asignada. Las ciudades de Benjamín son restauradas. Se forman hogares de nuevo. La vida continúa. A pesar de todo lo que ocurrió, la tribu persiste. El permiso divino otorga la oportunidad de la reconstrucción. La gracia se permite florecer donde antes hubo violencia y derramamiento de sangre. Sin embargo, esta gracia no elimina las secuelas, no borra las heridas, no resucita a los que han caído, no restaura la inocencia que fue arrebatada a las mujeres. Esa es la lucha interna que estamos llamados a confrontar. La compasión de Dios no niega la justicia, pero sí ofrece una esperanza para un futuro más allá de nuestras deficiencias. Después de esto, llegamos al versículo final del libro de Jueces. Este versículo no solo resume el capítulo, sino toda la narrativa. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía right en sus propios ojos. Jueces capítulo 21, versículo 25. Esta sola frase ofrece una visión del estado mental del pueblo. Sin autoridad divina, respeto ni orden organizado, los individuos confiaban únicamente en su juicio personal como la norma suprema.
¿Eso suena inquietantemente reconocible? A pesar de esto, Dios no los abandonó. Amigo mío, quizás en este momento estás leyendo esto y sientes que tu vida se ha salido de control. Tal vez has tomado decisiones que desearías poder deshacer. Quizás tus acciones han causado dolor a otros o te han dejado cargado con una vergüenza difícil de expresar. Pero aquí tienes un poco de tranquilidad. La gracia todavía está al alcance. Aunque no borra la realidad de lo que ha ocurrido, te acompaña en cada paso. Restaura lo que ha sido destruido, perdona lo que ha sido dañado. Entonces, si hay una lección que recordar de esta exploración de los jueces, que sea esta. Tus decisiones tienen importancia, resuenan, influyen en otros de maneras que quizás nunca llegues a comprender completamente. Sin embargo, incluso cuando sientas que has llegado a tu límite, Dios sigue trabajando contigo. El mismo poder divino que sanó a Benjamín puede también sanarte y restaurarte. La misma presencia omnipotente que permitió a una nación reconstruirse puede comenzar de nuevo en tu vida. Sin embargo, la pregunta crucial es si permitirás que Él te guíe o si seguirás haciendo lo que parece correcto a tus propios ojos. Esa es la pregunta que Jueces deja resonando en nuestros corazones. Y es una decisión que solo tú puedes tomar. El relato desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21 de Jueces no es simplemente impactante, es sagrado. No solo es inquietante, es revelador. Y esto no es únicamente una historia sobre el pueblo de Israel en tiempos antiguos. También nos concierne a nosotros. Resalta el peligro de perder nuestro camino. Enfatiza las consecuencias de hacer concesiones. Revela lo que sucede cuando una nación o un individuo vive sin un gobernante soberano. Hemos observado los resultados cuando las personas dejan de reconocerse mutuamente como portadores de la imagen de Dios. Hemos sido testigos de la reacción en cadena provocada por liderazgos irresponsables, pecados sin control y decisiones tomadas sin arrepentimiento. Hemos visto cómo la falla de una sola persona puede desencadenar una guerra civil dentro de una nación. Además, hemos entendido que la justicia, cuando se administra sin la guía divina, puede convertirse en su propia forma de tragedia. Sin embargo, quizás lo más crucial es que hemos aprendido que, incluso en medio de la destrucción, Dios continúa ofreciendo oportunidades para la misericordia. Los descendientes de Benjamín podrían haber sido borrados por completo de la historia, pero la misericordia permitió una oportunidad de renovación. La herencia de la tierra fue recuperada. Aunque marcada por heridas, la vida persistió. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Nos invita a preguntarnos, ¿estamos gobernando con Dios como nuestro soberano? ¿O estamos siguiendo nuestro sentido personal de lo que es correcto? Porque esa es precisamente la forma en que concluye la narrativa. En aquellos tiempos, no había ningún gobernante en Israel. Cada persona actuaba según su propio juicio. Esto no es solo una reflexión de la historia, es una reflexión para el momento presente. Ahora te invito a reflexionar. ¿En qué te has desviado del camino? ¿Qué decisiones estás tomando que podrían tener consecuencias más allá de tu conciencia inmediata? Si este mensaje resonó en tu alma hoy, te insto a no simplemente dejarlo pasar. Tómate un tiempo para sentarte con él. Contémplalo profundamente. Permítele desafiar tu perspectiva. Y si sientes que otros podrían beneficiarse al escuchar esta verdad también, considera compartir esta idea con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la gracia aún puede alcanzarlos, incluso en medio de su caos. Si te sientes inspirado a ayudar en esta misión, puedes hacerlo a través de Super S. Sin embargo, independientemente de si eliges contribuir o no, sinceramente aprecio tu presencia, tu atención y tu compañía en este camino. Que las bendiciones divinas estén contigo, que seas guiado en la dirección correcta
y que nunca más nos encontremos sin nuestro Rey.